tamaño de las partículas, las más pequeñitas, ¿no? Las más pequeñitas que eran la arcilla y el humus. Bueno, ya hemos hablado de las arcillas, ahora vamos a hablar de otro tipo de fracción coloidal del suelo. Dice el humus, sí habíamos mencionado, ¿no? Más pequeñito que las arcillas, inclusive es el humus. El humus es un material coloidal, dice, de origen orgánico, o sea, mayormente vegetales, que se descompone al interior del suelo, ¿no? Está compuesto esencialmente de ligninas, que es un componente del humus. Y su intercambio, su capacidad de intercambio es alta. En cambio, su capacidad de intercambio de la, ¿cómo se llamaba? Las arcillas rojizas, de la caolinita, ¿no? Colinita. Es media nada más la capacidad de intercambio, que tiene que ver con que las arcillas le proporcionen alimentos, nutrientes a las plantas. Bueno, la mormorionita sí, su capacidad es alta, y también el humus, la capacidad de intercambio de cationes es alta. Después tenemos los esquióxidos. Habían este tipo de arcilla coloidal de esquióxidos, mayormente pues había los óxidos de hierro y aluminio. Ya les había dicho que esto mayormente está en la pampa del Heath, en zonas de suelos que se llaman laterizados, suelos lateritas, de lateritas, o suelos lateríticos, como quieran llamar, lateríticos, laterizados, o suelos bien degradados que están en el Perú, están en la pampa del Heath. ¿Dónde está la pampa del Heath? Una zona fronteriza con Bolivia, Perú, Bolivia, a ambas márgenes del río, el río Heath, río Heath. Ustedes, cuando vean esos nombres, esos inmediatamente se van a su internet y buscan en el mapa de dónde queda el río Heath. Y les decía que en el río Heath hay dos especies de animales que están en proceso de extinción, que muchos conversan en Puerto Maldonado que han visto, pero nadie puede probarlo, no han visto fotografías recientes. Muchos dicen que han traído nada más el excremento de tanto de el ciervo del pantano, que es un venado grande, como el lobo de crin, que es un perro de la selva que tiene un mechón de pelos en el crin, o sea, en la parte más alta de la joroba. Tenemos la jorobita ahí. Es el lobo de crin, es un perro salvaje. Un perro salvaje. Entonces, ahí es en la pampa del Heath. Es una zona donde normalmente debería haber bosque denso, pero como la calidad de los suelos son muy malos, tiene ese esquióxido de fierro y aluminio, de muy pobre fertilidad, ¿no? Entonces, estas son zonas que solamente hay pajonales. Dice que en el lado boliviano es grande la pampa del Heath, es muy grande, y tanto es así que tienen ellos ganaderías. En el Perú no tenemos ganaderías en esa parte. En el lado boliviano sí. Tenemos también los óxidos de silicio con diferentes grados de hidratación. Eso ya lo vamos a ver después. Entonces tenemos mayormente los óxidos de silicio y de aluminio. Tenemos esquióxidos también, no se olviden, los esquióxidos. Está esto de las plintitas que les hablaba antes, son esquióxidos de fierro y aluminio, con muy poca, casi nada, nula cantidad de materia orgánica. Y Pedro Sánchez, pues, el cubano científico, cubano norteamericano, se quedó asombrado de que, madre de Dios, hubiera eso. Entonces, hay en el curso de manejo y conservación de recursos naturales, ahí vamos a ver diferentes clases de selva, y vamos a ver por qué en diferentes clases hay diferentes plantas y animales. Increíble, son recursos naturales, pero los recursos naturales obedecen a cada ecosistema.
¿Han escuchado ustedes a los periodistas dicen, y cuidado que se malogre el ecosistema, pero no tienen la menor idea de lo que es un ecosistema? Acá hemos hablado de lo que es ecosistema con ustedes, no, en otro curso creo que sí. Ecosistema, fíjense ustedes, la casa de ustedes es un ecosistema familiar. ¿Por qué se caracteriza el ecosistema? Porque tiene dos componentes: los seres bióticos, los seres vivos, y los seres abióticos. Los seres vivos son ustedes, la familia, ¿no? Y los abióticos son la cama, el techo, la mesa, todos los seres no vivos que hay en la casa. Pero acá hay algo importante: en estrecha relación. Los seres bióticos y los abióticos tienen que estar en estrecha relación. Ustedes están cómodamente sentados de repente mirando la computadora. La computadora es un ser abiótico y ustedes son los seres bióticos en estrecha relación. En estrecha relación. Tiene que estar. ¿De qué tamaño es un ecosistema? Tenemos el ecosistema urbano, el ecosistema universitario, el ecosistema lacustre, el ecosistema marino, el ecosistema amazónico, el ecosistema andino. ¿Qué otro tipo de ecosistema? Siempre debe haber esos dos componentes. Entonces, ahora ya saben ustedes lo que es un ecosistema. Y basando eso, se ha hecho el mapa ecológico, porque cada zona de vida del mapa ecológico con el sistema de Holdridge es un ecosistema. O medios para la vida. También podríamos decir que son medios para la vida. Dice que en Madre de Dios hay un árbol que tiene el récord mundial de especies de insectos en la copa de un árbol, ¿no? Y esa copa de un árbol entonces es un ecosistema. Tiene seres vivos, los insectos, y seres no vivos también. Entonces, es tremendo. Eso es para ver el tema de la biodiversidad, que eso lo vamos a ver en otro curso. Muy bien. Los esquióxidos, entonces, este tipo de arcilla coloidal consiste en que hay óxidos de hierro y óxidos de aluminio, con diferentes tipos de hidratación. Estos suelos donde hay esquióxidos, dice que hay en las selvas, en algunas selvas, ya les he dicho que en la Pampa del Gil, son suelos muy viejos, lateríticos también se llaman, lateríticos. Luego tenemos los óxidos de silicio con diferentes grados de hidratación. Dice, en resumen, las clases de materiales coloidales y su proporción tienen que ver con, o sea, estamos hablando de la fracción coloidal del suelo. Y la fracción coloidal del suelo tiene que ver con materiales coloidales, en este caso, arcillas, materia orgánica, humus, ¿no? Y por lo tanto va a tener que estar en función de la fertilidad de los suelos, la capacidad de intercambio de los suelos, la capacidad de intercambio, o sea, la capacidad de que los suelos puedan brindar nutrientes a las plantas. Tercero, va a estar en función de las propiedades físicas como la porosidad, la aireación, la humedad, el desagüe. ¿Cómo se llama el desagüe? Desagüe o, ¿alguien lo recuerda? Drenaje. ¿Qué más? Avenamiento también es el otro nombre. Drenaje o avenamiento, muy bien. Que sería la capacidad que tienen los suelos para desprenderse del excedente de agua, del exceso de agua. Entonces ahí hablaré pues, de que ese suelo tiene buen drenaje, drenaje moderado, drenaje muy pobre. Pucha, ya no tienen drenaje, no pueden. Tienen que ver mucho los pantanos, los humedales, todo eso.
Entonces, seguimos con la fracción coloidal del suelo. Y acá dice, pues mire, pensando nomás, pensando. ¿Cuáles son las partículas más pequeñas del suelo? Son las arcillas, ¿verdad? Por lo tanto, las arcillas tienen más materiales coloidales, por ser los elementos más pequeñitos del suelo. Mucho más que los suelos de textura arenosa. Salvo que esos suelos arenosos tengan humus, dice, salvo, ahí sí, ¿no? Después dice, el contenido coloidal de los suelos varían de 3% hasta 60%. Contenido coloidal, desde 3% hasta 60%. Las arcillas coloidales no se encuentran en las rocas o minerales, sino el suelo. ¿Cómo? ¿Por qué esto no ha debido decirse acá? Las arcillas coloidales no están pues en las rocas ni en los minerales, están en el suelo mismo, si son parte del suelo las arcillas. Entonces están en las arcillas mismas. Las arcillas coloidales son el resultado de la unión química del suelo, de productos de la descomposición de las rocas, que sería el suelo mismo, y minerales, procesos destructivos, como los óxidos de silicio y los óxidos de aluminio. Ya vamos a ver por qué son tan importantes los óxidos de aluminio o de silicio. Respecto a lo que tiene que ver con respecto a la fracción coloidal del suelo, está ligado a la fracción coloidal del suelo, la capacidad de intercambio de los suelos. Acá hay otro titulito, ¿qué es la capacidad de intercambio de los suelos? ¿Qué es? Es la capacidad que tienen los suelos para retener los alimentos, los nutrientes, y de esta manera poderlos ceder a las plantas. Es el intercambio, la capacidad de intercambio de los suelos. Capacidad de intercambio de los suelos. La capacidad de intercambio de suelos corresponde a la cantidad de material coloidal presente y por lo tanto tiene que estar en función del tamaño de las partículas del suelo. Tendrá más capacidad de intercambio los suelos de partículas más pequeñitas que los suelos de partículas grandes. Es bien importante entender qué cosa es la capacidad de intercambio de los suelos. La capacidad que tienen los suelos para retener los alimentos de las plantas, los nutrientes de las plantas. Y la capacidad que tienen para, en principio, retener y luego poderlos ceder estos nutrientes, estos alimentos a la planta misma, ¿no? Y lógicamente la capacidad de intercambio de los suelos está en función de la cantidad de materiales coloidales que hay en el suelo. Esta es la parte ya un poquito más técnica, ¿no? Está en función de la cantidad de elementos coloidales que hay en el suelo. Esa es la capacidad de intercambio que tiene un suelo. La capacidad de intercambio aproximada de las diferentes partículas del suelo son: la arena tiene muy poca capacidad de intercambio. Las unidades son miliequivalentes. Miliequivalente por mili, o sea, por 1000 gramos de suelo. La arena solamente tiene 10, pues. El limo tiene 50 miliequivalentes de capacidad de intercambio. La arcilla tiene ya más, 100 miliequivalentes. Y el humus tiene 200 miliequivalentes. Intercambio de los suelos es la capacidad que tienen los suelos para retener los nutrientes y a su vez es la capacidad que tienen los suelos para ceder los nutrientes a las plantas para su alimentación. Y por lo tanto, un suelo tendrá más capacidad de intercambio si tiene más materiales coloidales, ¿no?
los materiales coloidales, mayormente las arcillas, el humus, sesquióxidos, etcétera. Entonces tenemos reacciones químicas asociadas con el agua, reacciones químicas del suelo. Un momentito, antes de nada, veamos la parte, ese título que dice reacciones químicas que hay en el suelo. Es decir, en el suelo había habido reacciones químicas. Si tienen elementos químicos en el suelo, hay reacciones químicas que se producen en el interior del suelo, ¿no? Y estas reacciones químicas, las primeras están asociadas con el agua. No se olvide, con el agua. La primera sería la hidrólisis. Tienen que ver con la presencia o no de agua en el suelo. Entonces, la hidrólisis dice que contribuye a la liberación de nutrientes que mejoran la fertilidad del suelo, la hidrólisis. Y tiene una fórmula, esa fórmula, por favor, cópienle, dice minerales menos un elemento que es el potasio, por ejemplo, más agua, H2O. Y con esa reacción química que se llama hidrólisis, o sea, al mineral estoy poniendo agua, ahí está, va a tener como consecuencia que va a haber una liberación de hidrógeno, del ion hidrógeno, y se va a formar el hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio, KOH. El mineral corresponde a uno de los feldespatos, dice, de potasio, ortoclasa. Esos minerales que está acá en la fórmula, eso corresponde a feldespatos. Esta reacción se realiza con la desintegración del mineral, o sea, el mineral se desintegra y se libera el ion potasio en la forma de hidróxido de potasio. Y la liberación de un nutriente que es el potasio en forma de hidróxido de potasio. O sea, el hidróxido de potasio viene a ser el alimento. Lo que se libera en realidad es el hidrógeno. Esta formulita cópienla ya y la van a encontrar en cualquier tipo de grafología de suelos. Entonces tenemos que los minerales, ¿no? Para liberar un poco de potasio, se le agrega agua y se va a liberar el potasio y se va a formar el hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Esta forma de liberación del potasio, el nutriente potasio, al agregársele agua, se va a formar el hidróxido de potasio. Y esta es la reacción química asociada al agua del suelo. No se olviden el agregarle agua, ese H2O, agua, que se le agrega entonces al suelo. Tenemos hidratación. Acá presten atención, acá hidratación. Tiene que ver mucho con el color del suelo. Con el color del suelo. Una cosita quiero preguntarles. ¿Hemos hecho el color del suelo como propiedad física o química? Todavía no. El color del suelo. No, profe, todavía. Ya vamos a hacer entonces. Vamos a ver por qué hay una infinidad de colores de suelos. Entonces tenemos otra reacción química que está asociada al agua, que se llama hidratación. Hay que hidratar. O sea, agregarle agua. ¿A quién? Ahora vamos a ver a quién. Dice que tenemos un ejemplo acá. Yo tengo la hematita. Es esa arcilla de color rojizo. Hematita, que es el óxido de fierro. A dos moléculas de óxido de fierro se le va a agregar 3 moléculas de agua.
¿no? Y de lo que era ese óxido ferroso de color rojizo, se va a convertir en un óxido de fierro hidratado con 3 moléculas de agua, que se llama limonita, y va a ser de color amarillento. Ahí está bien clarita esta fórmula. Esta es la hidratación, o sea, los óxidos de fierro y aluminio, yo le agrego moléculas de agua y se va a convertir en limonita. ¿Qué es la limonita? ¿Qué es la limonita? Es el óxido de fierro hidratado, o sea, con 3 moléculas de agua, hidratado. Limonita. A ver, pregunto a un voluntario, ¿qué cosa es, cuál es la diferencia entre la limolita y la limonita? La limolita, con L, limolita. ¿Qué es la limolita? ¿Qué es Es la... una roca sedimentaria. Ya, una roca sedimentaria que mayormente hay en la selva sedimentaria. Esa es la limolita. Y la limonita, de color amarillento, es una arcilla de color amarillento. Es una arcilla que tiene, es un óxido de fierro con 3 moléculas de agua, o sea, hidratado. Entonces, cuidado con confundirse. Hay veces el profesor hace preguntitas para ver si están confundidos los alumnos o no. ¿Ya? La limonita y la limolita. La limolita efectivamente es una roca sedimentaria que mayormente hay en la selva. Limolita. Y cuando se descompone la limolita, da lugar a suelos de textura cuando se descompone la limolita, la roca sedimentaria que se llama limolita, da lugar cuando se intemperiza, se edafiza. ¿Qué más? Se compone y forma los suelos de textura ¿cómo? Señorita, ¿cómo va a ser arcillosa? No es arcillosa. La limolita, cuando se descompone, se edafiza, se intemperiza, da lugar a suelos de textura limolita. ¿De qué? Textura Limosa. limosa, pues su nombre lo está diciendo, limoso. Y los suelos, para que se compongan suelos de textura arcillosa, una roca sedimentaria de la selva también, que se llama basilita. Nombre de suelo de roca sedimentaria en la selva, uno de ellos la limolita. Arenisca. La arenisca da lugar a suelos de textura Arenosa. ya. ¿Y qué rocas blandas de la selva da lugar a suelo de textura arcillosa? Arcillita. Ah, vaya, pues claro. ¿Es necesario aprenderse de memoria? No. Y ahí está la respuesta, está en el nombre mismo. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta reacción química que está ligada al suelo de las arcillas? La hidratación. Dice, la hematita, que siempre será un óxido ferroso no hidratado, es de color siempre, de color rojo, absorbe agua para dar la limonita al absorber. O sea, por eso la limonita es el óxido de fierro hidratado, de color amarillento. Señores, ¿cuál suelo tendrá mejor drenaje?
Pensando, ¿ah? Pensá. Uy, se fueron mis alumnos. Me abandonaron. ¿Quién? No me adivinen, ¿ah? Este es un curso de edafología, no es un curso de adivinanza. Tienen que pensar. ¿Quién tiene más? La hematita. La hematita, claro, porque no tiene agua. Recién va a absorber el agua. El que tiene más agua sería la limonita, es el óxido de fierro hidratado, tiene agua, por lo tanto tiene mal drenaje. Mejor drenaje es la hematita. ¿Está bien? Es cuestión de razonamiento nomás. Los suelos rojos tienen por lo general mejor desagüe, dice, ve, abajo estaba la respuesta, mejor desagüe o drenaje que los suelos amarillos. O sea, los suelos amarillos son los óxidos de fierro hidratados, o sea, tienen agua. Y ese es el color amarillo de la reacción química. Por lo tanto, tienen menor drenaje que los suelos rojizos o hematita. Hematita. Lo he pintado de color rojo, amarillento, no sé si ha salido. Ese es el fenómeno de la hidratación. O sea, la hematita que es de color rojo, ¿no? Yo le pongo, lo hago absorber moléculas de agua y se convierte en limonita, que es el óxido de fierro hidratado. Por esa reacción química que se llama hidratación. Entonces teníamos hidrólisis, luego tenemos hidratación. Y acá hay es bien interesante las reacciones químicas asociadas con el aire, agua-aire, diríamos, agua-aire. Yo quiero que antes razonen, razonamiento pensando. Yo tengo por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos dicho de hidratación, yo tengo una cocha, una pequeña laguna, una zona de mal drenaje, con arcilla, ¿no? Con arcilla, mal drenaje. ¿De qué color será ese suelo mayormente en la selva? Si tiene mal drenaje y tiene arcilla, ¿de qué color? Los suelos, ya hemos dicho, de mejor drenaje son los suelos rojizos, ¿no es cierto? Porque recién le voy a poner agua. Recién le voy a poner... A ver, perdón. Acá los suelos rojizos, que es la hematita, recién le voy a poner agua, 3 moléculas de agua ahí. Y me va el color del suelo va a convertirse en suelos de color amarillento. Pero tiene ya pues agua, ¿no? Tienen mal drenaje ya, los amarillentos. La limonita. Ya con confundirse, ¿eh? Acá tenemos un suelo que está lleno de agua. Lo tengo saturado de agua, a ese suelo, ¿no? Si está saturado de agua, entonces, ¿qué espacios del suelo han sido cubiertos por el agua? Los poros, ¿no es cierto? Los espacios libres entre molécula y molécula, y entre terrón y terrón también hay espacios libres, ¿no? Y son ocupados por el agua. Entonces ahí es donde se produce la oxidación.
Momentito, no me guíe. Yo voy a estar con un suelo saturado de agua. Todos los espacios libres del suelo, aparte de los minerales y la materia orgánica, van a estar ocupados por agua. Está saturado de agua, ¿no? Es un suelo entonces de mal drenaje. Al ser saturado de agua, este suelo se va a convertir en un suelo de color medio blanquizco, medio claro, del color casi de la pantalla, ¿no? Porque se ha producido una reacción química de reducción. Se ha reducido pues los espacios libres, todo ha sido ocupado por el agua, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de un suelo ocupado por el agua totalmente, saturado de agua? Por el color medio amarillento. Entonces, ¿qué pasa? Yo ese suelo totalmente saturado de agua lo voy a drenar. Drenar. ¿Qué quiere decir? Yo voy a sacarle El agua. el agua. Al salir el agua, presten atención, ¿qué va a quedar? Espacios libres que van a ser ocupados ¿por quién? Si le saco el agua. Ese espacio que estaba ocupado por el agua, al drenar ese suelo, al sacarle el agua, ¿qué va a ocupar ese espacio? ¿Por quién? ¿Qué hemos dicho en la primera clase? Que el suelo era minerales, materia orgánica, agua y aire. Si yo le saco todo el agua, en vez del agua, ¿qué va a ocupar? ¿Perdón? ¿Le falta aire, señorita? Ah, el aire va a entrar al interior del suelo. En vez del agua. Muy bien. Y con el aire, ¿qué cosa entra al suelo? ¿Qué? Más fuerte, el oxígeno. Entonces, si va a entrar el oxígeno, ese suelo se va a oxidar. Y por lo tanto, ese color del suelo, ¿cómo va a caer? Va a estar. ¿Qué cosa está ligado a la oxidación? Perdón, más fuerte, señorita, no le escucho. Mi computadora está malograda. ¿Medio qué? Ya, medio rojizo, diga. Todo lo que está guiado o ligado al fierro, a la oxidación, es de color rojizo. Entonces, si yo tengo un suelo, presten atención, saturado de agua, lo voy a drenar. Todos sus poros estaban ocupados por el agua. Correcto. Pero eso no me conviene, entonces voy a sacarle el excedente de agua, lo voy a drenar. Lo estoy drenando. Inmediatamente a los espacios que antes estaban ocupados por agua, ahora van a estar ocupados por el aire. Y con el aire, ¿qué cosa viene? El oxígeno. ¿Está bien? Y entonces, si entra el oxígeno, se va a producir un proceso de oxidación. Y ese suelo va a cambiar de color. ¿Qué color va a ser entonces? Rojizo. Rojizo, pues, si está entrando el oxígeno y se va a oxidar el suelo, ¿qué color? Su hojita de afeitar, su clavito en el zapato, cuando se oxidan todo eso, no sé, medio tirando para rojizo, claro, rojizo marrón, dice la señorita, sí, pero el problema es que cuando entra el óxido, cuando hay oxidación, es el color rojizo, ¿no?
Y lo que está ligado al color rojizo se va a llamar, ¿cómo se llama? El óxido ferroso de color rojizo es la Hematita. hematita, pues. No, claro. O sea, le he sacado el agua y ha entrado oxígeno. Y con el oxígeno, perdón, ha entrado el aire. Y con el aire ha entrado el oxígeno. Y el suelo se me ha teñido de color rojizo. La hematita. ¿Está bien? Entonces, ese es el... Y luego, otra vez yo le echo agua a ese suelo. Lo saturo nuevamente de agua. Lo saturo. Y al saturar nuevamente de agua, los espacios que estaban con aire van a ser ocupados por el agua. Y el agua va a hacer cambiar de color al suelo. ¿De qué color? Si le estoy poniendo agua, estoy hidratando. ¿Cuál va a ser el nuevo color del suelo? Ya, medio claro, medio amarillento, pero claro. Está hidratado. Y entonces se va a producir nuevamente esta reacción química que se va a llamar reducción. O sea, le estoy saturando de agua. Cuando yo le saturo a un suelo de agua, el color del suelo se va a aclarar. Se está produciendo una reacción química de reducción. Reducción. Pero si yo le saco esa agua, voy a dejar espacios libres que ya no están con agua y va a entrar el aire. Y junto con el aire entra el oxígeno. Y el suelo se va a teñir ¿de qué color? Pues de óxido. ¿Qué color es ese? Rojizo. Rojizo, pues, o la hematita, ¿no? Entonces, esta es la famosa reacción química en suelo de oxirreducción. Le saco el agua, se va a producir oxidación. Le meto agua, se va a producir reducción. Le meto agua, se va a producir reducción. Le saco el agua, se va a oxidar. Y le meto más agua, se va a reducir. Entonces, la famosa reducción reversible en ambos sentidos, que sería la reacción química de oxirreducción. 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 También no se están durmiendo, el frío no los está debilitando como a mí. Perfecto. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la hidrólisis, la hidratación, tienen que ver con el agua. La oxidación y la reducción tienen que ver con el agua. Son reacciones químicas y que se produce cuando uno va, sobre todo en la selva, se producen estas reacciones químicas en el suelo. Otras reacciones químicas que tienen que ver con los ácidos sería la carbonatación. Y ahí tengo yo el carbonato de calcio y le echo yo el ácido carbónico y se va a formar un óxido de calcio soluble. Miren, carbonato de calcio es CaCO3. Le echo le echo ácido carbónico, y va a formar la calcita soluble, un componente de la roca caliza. Esta es la carbonatación.
carbonatación, el carbonato de calcio más el ácido carbónico. Repasan bien esto de carbonatación porque esta va a ser la tareitas que les voy a dejar como tarea hoy día. La reacción de los suelos. La reacción de los suelos. Yo quiero una cosita que me presten atención. Todo en el universo tiene una reacción química. Mi carro que está afuera, mi mesa, yo mismo voy a tener una reacción química. Como persona, mis muebles, todo el universo tiene una reacción química, obedece a una reacción química que se llama pH. pH. Sí tienen que haber escuchado. No me refiero a ese papelito que sirve para ir al baño, no. Me refiero a una reacción química en el universo, en el mundo, de los cuerpos. Y se llaman pH. Entonces, estos pHs tienen que haber escuchado, son pHs ácidos o pHs alcalinos. Si tienen pHs alcalinos, porque tienen bastantes, ¿qué cosa tiene? Si son pH alcalino, tienen bastantes bases. Ya. Señor, usted que acaba de intervenir, deme ejemplo de un par de bases. Nadie va a querer intervenir así. Ya, una nomás, señor, una base. La soda cáustica. Ya, pero eso tiene un montón de bases. Pues un elemento químico que es base. Ya. Magnesio. Ya, el magnesio. ¿Alguien me puede decir otro? Potasio. ¿Cómo? ¿Cuál? Potasio. ¿Fósforo? Uno que es bien alcalino, el bien base es el sodio. Sodio. Otro que es bien alcalino, ¿qué es? ¿Y cómo me doy cuenta que bien alcalino? Si yo tengo una piedrita de esas blancas, bien alcalinas, y le echo una gota de jugo de limón, ¿qué es una gota de jugo de limón? Es ¿qué cosa es? Ácido. Un ácido. Cae en la piedrecita y comienza a efervecer. Está produciendo ahí un cortocircuito. Hay un choque entre el ácido y el alcalino. Quiere decir que el limón tiene un ácido. ¿Qué ácido es? ¿Cómo? ¿No saben lo que comen cuando comen un cevichito? Ácido Cítrico. cítrico, pues, que tiene la naranja. ¿Qué es lo que debemos? En estos días debemos tomar bastante jugo de naranja o limón para alimentarnos con un poco de calcio, de ácido cítrico que es. ¿Y qué pH ácido, no es cierto? En nuestro organismo, ¿qué ácido segregamos? En nuestro organismo, ¿qué ácido segregamos? Gástrico. ¿Qué? Señorita, está deletreando. Está bien, no se chupe. Ácido. Claro, por eso cuando usted se pasa una espinita de pescado, escucha, ¿y ahora qué hago? Y se me tragué, se me ha ido al estómago. No se preocupe ahí. El ácido gástrico, el ácido lo destruye ese espinito. Si hasta un huesito lo destruye. Hay que tener cuidado. El ácido del estómago es el ácido gástrico, tiene pH 1, bien ácido. Bien ácido. Por lo tanto, ¿qué ácido ustedes han escuchado que es destructivo?
Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Muriel. ¿En dónde se utiliza más el ácido sulfúrico? ¿Por qué cuando te cae una gotita de ácido sulfúrico en el zapato te lo puede hacer hueco? Es corrosivo. Es corrosivo, pero está en las baterías de los carros. ¿Y saben por qué el ácido sulfúrico es muy conocido, es horrible, es dañino? A ver, haz un poquito de gárgaras de ácido sulfúrico, te quedas sin garganta, sin cuello, sin nada. No puedes hacer gárgaras de ahí. Entonces, ese ácido es bien tóxico, ¿eh? Y es dañino al organismo. ¿Y para qué sirve, aparte de la batería de los carros, el ácido sulfúrico? ¿Saben para qué? Para hacer ese polvito maldito que afecta a la juventud. A ver. ¿Perdón? ¿Cuál? Sí, pero droga de coca, pues, o sea, la pasta básica de cocaína. Señorita, más fuerte, no le van a escuchar a sus vecinos. Y diga nomás, la pasta básica de cocaína, pasta lavada, la cocaína, que es el clorhidrato de cocaína, puchica, con el ácido sulfúrico. Entonces, si uno prueba un poco de esas drogas, es como tirarse ácido sulfúrico, es sumamente dañino, te perfora los pulmones. Ustedes han escuchado hablar, ¿quién ha escuchado hablar de un boxeador peruano que hubiera sido campeón mundial? ¿Ah? También de un futbolista. Que se dedicaron a esa tontería, pues. Había un boxeador que a mí me gustaba mucho el box, me iba los viernes a la Bombonera del Estadio Nacional para ver el box amateur. O sea, que se daban duro ahí los muchachos. Y entre ellos había uno que era trome, pues, buena pegada, muy técnico. Era Mario Broncano. Ese pata, acá en Lima lo noqueó a un argentino de unos latinoamericanos, creo que fue. Y lo noqueó, se tenía una técnica y una pegada, Mario Broncano. Qué bonito era verlo boxear ese pata. Se clasificó para unos panamericanos. No sé, no me acuerdo dónde, creo que en Estados Unidos era. Pero este pata ya comenzó a usar ese polvito blanco maldito. Mario Broncano. ¿No? Y en los panamericanos ahí ya no pude estar. Porque ya estaba con la droga ahí. Ese argentino que había sido noqueado acá en Lima por Mario Broncano salió campeón panamericano en Estados Unidos y de ahí se fue a las Olimpiadas. Y el tarao de Mario Broncano siguió drogándose. Momentito. Siguió drogándose y malogró su vida, pues. Mejor. Quítate los zapatos y le cae un ratito y así después. Entonces prometió rehabilitarse en una de esas y le consiguieron un boxeador ecuatoriano, creo que fue. Un paquete para que, demostrara cómo se estaba recuperando ya. Y de repente este ecuatoriano así ya estaba, era malo pues ecuatoriano, ¿no? Lo habían traído para que gane Broncano. Pero ese ecuatoriano le dio un golpe en el pecho nomás a Broncano y Broncano comenzó a toser. Comenzó a toser y listo, no podía respirar, pues.
se le salió el aire por los pulmones, por la espalda. ¿Por qué razón? La cocaína está hecha mayormente en base al ácido sulfúrico. Y el que prueba muchas de esas pasta base de eso, se va perforando los pulmones, pues. Se va perforando, y entonces se fregó. Broncano se puso ahí, dijo, me voy a rehabilitar, y se puso a lavar carros. Estaba bien ahí, decía, hay que ser macho para reconocer que uno puede lavar carros, caré, después que ha salido en los periódicos. Entonces, ya, muy bien. Pero un día se va a una casa y quiso robar en una casa. Ya, pues, ¿para qué? Para la cochinada, como dicen, ¿no? Quiso robar y el dueño, en su desesperación, despertó, agarró el palo de la escoba y le tiró en la cara el palo de la escoba y le reventó un ojo. Broncano está ya tuerto. ¿Qué será, pues, de Broncano? No sé. Otro, ¿cómo se llama? Cuquín, cara. Tuvo, parece un gran futbolista, Cuquín. El famoso Maradona. Pero si saben que la droga les hace daño. Pero no es hacerse daño un poquito, que de repente te pueden enfermar, todo eso. No, es malograrse todo el cerebro, todo el organismo, todo. Pues, si estás ingiriendo para hacer la droga, yo he trabajado en los últimos 18 años en un organismo que se dedica a la lucha contra las drogas, en Devid, ¿no? La droga se hace con ácido muriático. ¿Han hecho alguna vez gárgaras con ácido muriático? Ni lo hagan, ni lo hagan. ¿Usted ha No, hecho? profesor, nos morimos. ¿Ah? ¿Cómo se va a hacer gárgaras con ácido muriático? Claro que se cura de un resfrío, ¿no? Pero se queda pues sin garganta. Ya. Ácido sulfúrico se utiliza. Ese ácido sulfúrico que corroe los cilindros, es los cilindros que juntan agua en la selva, se los come. Eso es de fierro. ¿Qué más? Óxido de calcio, o sea, piedra caliza quemada, eso también se echa para sacar el alcaloide. Yo sé bien ese tema, porque lo he estudiado, he hecho 120 entrevistas a químicos artesanales en la selva. 120 entrevistas. Y les he dicho, señor delincuente, señor narco, dígame cómo se hace la droga. Nos interesaba, pero eso lo hemos hecho entre gente de Naciones Unidas, policías disfrazados, y yo en representación de Devid. Me interesaba conocer. O sea, yo he estudiado las plantas de coca, la cocaína, todo lo he estudiado, pero nunca lo he consumido. Dios me libre. Una vez en ENACO, que es la que hace la droga en forma oficial, con permiso del gobierno, para exportar, no se olviden que la Coca-Cola tiene un poco de coca, ¿no? Y entonces me saqué ese polvito blanco, pero blanco inmaculado, más blanco que el blanco. Qué bonito color ese, casi cristalizado. Puse mi dedito pequeño ahí un poquito y luego en la lengua, y todo el día estuve salivando. Todo el día estuve saliendo. Me he adormecido. ¿Que se utiliza como para anestésicos? Sí, se utiliza para anestesia. Todas esas son plantas medicinales. O sea, la coca, la marihuana. No se está hablando de que se quiere legalizar la marihuana como planta medicinal, como medicina. ¿De qué planta se hace la morfina? ¿De qué planta se hace la morfina? ¿Alguien sabe? Mejor que no lo sepan, ¿eh? Está bien. Porque mis alumnos no pueden estar con esa porquería. La morfina se hace de la amapola, que felizmente en el Perú hay muy poquito. La amapola. Horrible. Se hace la heroína, la amapola, la morfina, todas esas
drogas horribles. Es mejor no. Yo quiero comentarles eso como cultura general para que mis alumnos razonen. Porque la inteligencia de mis alumnos no pueden desperdiciarse pues, en tonterías, ¿no? Pero a veces es bueno saber las cosas malas para no caer ahí. Es bueno. Claro, le estoy diciendo que es como anestésico, sí. Claro, ya en exceso no, pues. Y no me digan, pues, que no, un poquitito, sí, la primera, yo sé cómo controlar eso y luego te lo dejo, es fácil dejarlo. Ah, eso se dice al principio. Maradona así empezó, Maradona, con sus millones, no ha podido. Maradona ya está perdiendo el habla ya, no puede ni hablar bien, porque es un drogadicto en extremo. Con todos sus millones ha estado en Cuba, lo han encontrado desnudo ahí en las calles de Cuba, todo eso. No, eso ya no se recupera ya. Es decir, ese es malo, es como no, es una enfermedad que te maloras, te desgracias tú mismo te desgracias, y lo peor es que contagia a la familia. Llega a un extremo que una vez un general viejito ya, tenía un muchacho, un hijo, y era drogadicto, pues, el hijo. Y ya tanto llegó al extremo que robaba en su casa, le pegaba a la mamá, al papá también, ya el general del ejército viejito ya le pegaba. Pues entonces un día el general agarró, le dijo, hijo, yo te he dado la vida y yo te la quito. Y lo mató a su hijo, que ya no podía soportar. A esos extremos llega esta porquería. Entonces, es eso. La reacción química de algunos elementos como la cal, también que se utiliza, la cal proveniente de la piedra caliza, tiene reacciones químicas altamente alcalinas. El ácido del estómago, les he dicho que el ácido del estómago tiene pH 1, o sea, bien ácido es. Y cuando se segrega el ácido gástrico, es cuando uno duerme. Y al amanecer, amanece con ácido gástrico en alta concentración. Pero es ácido. ¿A quién hace daño ese ácido, el ácido gástrico? ¿Hace daño o no hace daño? A las paredes del estómago, de los intestinos. Y por eso es que dice, ay, caramba, esa comida me ha caído mal, me está ardiendo el estómago. Ya está con síntomas de gastritis. O sea, el ácido del estómago le está produciendo pequeñas llagas. Pequeñas llagas. Entonces, ya dice, no, este es un ardor del estómago que se me va a pasar con sal de Andrews. Claro, lo neutraliza por el momento porque es un ácido con un alcalino. La sal de Andrews es un alcalino fuerte. No, pero poco a poco eso ya no se recupera. Yo voy a pedir a la universidad enseñar un curso de esto, puro de esto, porque 18 años he estado ahí, lo he estudiado a fondo. He conversado con psicólogos, psiquiatras, policías, porque también es un tema policial, ¿no? Médicos. ¿Y qué hace un agrónomo en este tema? Un agrónomo, como Luis Garnica. ¿Qué hace en ese tema? No, pues yo soy agrónomo, entonces tengo que conocer las plantas, ¿no? Y una de las plantas es el cultivo de coca. Ay, caramba, me he ido al BRAE, pero al milímetro lo he estudiado. También he templado nervios, que no es fácil. Meterse contra los narcos, pues. Y los narcos no son angelitos, ¿o sí? Y ya he enseñado, he dado charlas, conferencias, todo sobre esto. Es un tema que lo conozco bien y conozco los alcances. Y como lo conozco, los daños que hace, cuido a mis hijos, pues, que jamás les explico.
Perdón. ¿Sí? Así es, señorita, así es. Una época en el Perú estaban regalando ahí, se iban a los colegios primariosos mayormente, a los primariosos, y regalaban figuritas para hacer álbumes, figuritas, ¿ya? Y para pegar con salivita ahí en el álbum. Regalaban figuritas para pegar ahí. Y en el lado de la figurita donde con la saliva, con la lengua se pegaba para pegar, ahí le ponían algo de droga, pero en pequeñísima cantidad. De tal manera, poco a poco iban formando drogadictos. Los chibolos, escuchan, meterse con los chibolos, del colmo. ¿Pero acaso el narcotráfico tiene entrañas? ¿Acaso les interesa el narcotráfico esto? Lo que usted dice, señorita, se ponen pues cocaína en unas pequeñas capsulitas hechas de plástico, de ahora que conocemos ya los guantes. Ahí en esos guantes le recortan los dedos de los guantes y ahí ponen de droga. Ya, y los hacen tragar los narcos a los burriers, lo que se llaman los burriers. Se tragan 100, 120 de esas cápsulas. ¿Y por cuánto? Les ofrecen pagar $5,000. Y ese pata dice, ¿no me va a pasar nada? No, no te va a pasar nada. Es lo que usted dice, ¿no? No, no me va a pasar nada. No pasa nada. Si no pasa nada, ¿por qué no lo traen ellos? A ver. Y entonces, sí, pero si es el ácido gástrico del estómago, cuando ya uno ha ingerido 100 bolsitas o 120 cápsulas, el ardor del ácido gástrico, el estómago, te rompe un sobrecito nomás, una capsulita de las 100 que te han hecho tragar, unita te rompe el ácido gástrico, y eso es suficiente para una sobredosis de cocaína. Y te mueres. Con la 10ª parte de una lo menos que te puede pasar es que te descerebres al toque, por una demasiada concentración de droga en el organismo. Entonces, no es cosa de juegos, no es cosa de juegos. En la cárcel de Chorrillos hay cantidad, en la cárcel de mujeres de Chorrillos, casi la mayor parte son por narcotráfico, o sea, por haber venido de Europa o ir acá. Hermosas chiquillas, bonitas chiquillas, presas por narcotráfico del Perú. Horrible eso. Hay mucho que contar al respecto, pero no me distraigan por eso. Yo sé que están con mucha atención, pero está bien para lo bueno, no para lo malo. ¿Está bien? Entonces, la reacción de los suelos también tienen reacciones químicas y tienen lo que se llama el pH. Y el pH es los ácidos y los alcalinos, pasando por uno intermedio que se llama el pH neutro. Pero como tareita, vayan apuntando. Juan Carlos, hazme a acordar para la parte de... Ya, ahorita entramos a dejar tareitas. Dejar el que me analicen, busquen bibliografía de lo que se trata, de lo que es un concepto de pH. No es cuestión de decir pH ácido, pH alcalino, pH neutro, no. ¿Qué es pH? ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer. Ya es 12:30, entonces vamos a dejar 12:30, a ver. Sí, 12:30. Vamos a dejar tareas. ¿Falta corregir alguna? Sí, profesor. ¿Sí? Falta corregir algunos.